personas nomás? Arellano, Natalia, Bernal, Velázquez. ¿Pueden prender un ratito su cámara? Espínola. Ah, bueno, no tiene cámara. Bueno, estamos 11 participantes. Estamos poquitos. Bueno, el tema de hoy es el tema número 8, o sea, el último que desarrollamos. Básicamente el 9 no lo vamos a incorporar en las evaluaciones, así que solamente vamos a desarrollar hasta la unidad número 8, ¿sí? Y es un tema sencillo y corto. Bueno, ustedes lo verán en este momento, en esta clase. Así que esta clase sería la última y la próxima clase yo esperaría que ustedes manden por WhatsApp o por WhatsApp puede ser en el grupo, algunas cuestiones, algunas preguntas teóricas, ¿sí? Algunas preguntas teóricas o algunas orientaciones que ustedes necesiten en todo este desarrollo de teoría. Si hay, por ejemplo, algunas dudas en ciertos contenidos, entonces podemos repasarlo para la próxima clase. Pero básicamente esta sería nuestra última clase. ¿Estamos? ¿Estamos? Bien. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Entonces yo quisiera, por favor, que si ustedes por ahí tienen alguna duda puntual, tiene que ser específico, puntual, entonces me avisan con tiempo en el transcurso de la semana, antes del miércoles que viene, y entonces ahí vemos algunas dudas teóricas. Bien, voy a compartir pantalla. Ahora pueden apagar sus camaritas si desean y vamos a compartir la pantalla. Podemos comenzar ya, ¿sí? Bien. Bueno. Bien. Acá es unidad 5, pero en realidad no es 5, es 8. Bueno. Bien. Vamos del principio entonces. Bien. Bien. Estamos viendo acá el título de la unidad, cinética química. Cinética química y equilibrio químico. Cinética química, ¿se acuerdan ustedes en física la energía cinética? Es la energía que da cuenta a la agitación, al movimiento, ¿sí? En este caso, a la velocidad. Así que la cinética química está vinculada con la rapidez, con la velocidad de las reacciones químicas. Pero al mismo tiempo hay reacciones en que van hacia la derecha, por así decirlo, ¿viste? Cuando escribimos una reacción como que va hacia la derecha, bueno, hay reacciones que van hacia la derecha y vuelven otra vez hacia la izquierda. En ese caso es como que hay reactivos, productos reactivos al mismo tiempo. Eso lleva a un equilibrio químico, a lo que se llama equilibrio químico, que está, por supuesto, vinculado con las velocidades de reacción y, por lo tanto, con la cinética química. La cinética química es la parte de la química que estudia tres cosas, básicamente. Una es la velocidad con que suceden las reacciones, ¿sí? Hay reacciones más lentas, más veloces, ¿sí? Espontáneas, hay algunas que necesitan mucho tiempo, hay algunas que necesitan mucho calor, hay otras que necesitan mucha concentración de reactivos, etc. Y de estos, bueno, de eso se ocupa o estudia la parte de la química, que se llama así cinética química. Otras de las cosas que estudia la cinética química es los
factores que influyen en esa velocidad de reacción. Así como justamente estaba indicando que hay reacciones que son lentas o más rápidas, espontáneas, en función de la concentración de los reactivos, también puedo decir en función del calor dado a esa reacción. Hay factores que van a influir o van a detener o van a hacer compleja o va a facilitar una reacción química. Y finalmente, otro de los aspectos que estudia la cinética química es los mecanismos. O sea, cómo se lleva a cabo, qué pasos lleva a cabo una reacción química. Hay como pasos intermedios, si se quiere. Obviamente que estamos como estudiando más detalladamente una reacción química, de la que estuvimos viendo hacia atrás y de la que ustedes están viendo o vieron en los prácticos de las actividades. En las actividades o trabajos prácticos con los profes. Bien, volvemos a repetir y redondear entonces. La cinética química es la parte de la química que estudia la velocidad con que suceden las reacciones, los factores que van a influir en esa velocidad y los mecanismos para que estos reactivos se transformen en productos. Bien. Acá tenemos una red muy pequeñita donde está el meollo de la unidad. La cinética química, repetimos, estudia la velocidad de las reacciones, los factores que la modifican, esos factores que van a influir en la velocidad de reacción y que pueden ser justamente los catalizadores, la concentración, la temperatura y la superficie de contacto. Estos son los factores que favorecen o no, o que modifican, mejor dicho, la velocidad de la reacción. Y por otro lado dijimos también los mecanismos o etapas mediante los cuales los reactivos se convierten en producto. ¿Estamos? Esto es como sintetiza todo el power. Bueno, acá dice más o menos lo mismo en esta red pequeñita. La cinética química estudia la velocidad de reacción, se determina a través de ecuaciones de velocidad, ¿sí? Y que depende del mecanismo de la reacción. Ecuaciones de velocidad significa que vamos a encontrarnos con leyes, ¿sí? Con leyes que están expresando esta situación de la cinética química o de los cambios de reactivos a productos. Hay algo que lo va a condicionar. Hay teorías también que explican esos mecanismos de un cambio químico o de una reacción química, que se llama teoría de las colisiones o teoría del complejo, y teoría, mejor dicho, del complejo activado. Estas dos teorías van a explicar ese mecanismo que nosotros estábamos hablando hace un momento. Y como dijimos, que esa velocidad va a ser influenciado por la naturaleza y el estado físico de los reactivos, la concentración de los reactivos, la temperatura y los catalizadores, lo que hace un momento hemos dicho. Esto todo va a influenciar en la velocidad de reacción y que va a estar determinado por una ley que se llama ley de velocidad o ecuación de velocidad. Bien, vamos a tener que definir, si decimos que la cinética química estudia la velocidad de la reacción, vamos a tener que definir la velocidad de reacción. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bien, la velocidad de reacción se expresa en la siguiente forma. La velocidad es la relación entre moles o gramos de sustancia que reacciona por litro en tiempo, o sea, en segundo, en un tiempo determinado, en este caso en segundo. O sea, moles, puedo decir moles por litro o gramos por litro de sustancias reaccionantes o sustancias obtenidas o productos, si se quiere, en función del tiempo o segundo. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. El ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio. Me genera dos productos, cloruro de sodio y agua. Para esta ecuación, la expresión de velocidad es
los moles o gramos. Puedo decir moles, ¿sí?, por litro, o puedo decir gramos por litro, ¿sí? Moles o gramos de ácido clorhídrico o de hidróxido de sodio por litro y por segundo. Y la velocidad de la parte de los productos, puedo decir moles por litro o gramos de cloruro de sodio o de agua, ¿sí?, por segundo, por segundo. O sea, cómo va variando los moles o gramos de sustancia por cada litro en un determinado tiempo que es segundo, que es el segundo. O sea, como, vuelvo a repetir, la concentración de la sustancia varía en función del tiempo. También puedo decir que la velocidad de reacción está dado por la concentración de sustancias obtenidas, es decir, los productos obtenidos en función del tiempo. Básicamente, entonces, los moles y gramos de sustancias por litro de solución es la concentración, como estamos diciendo, expresada como molaridad. ¿Por qué? Porque decimos moles por litro. ¿Y eso cómo es? Habíamos definido en las unidades anteriores, cuando vimos concentración de las soluciones, cuando vimos la unidad soluciones justamente, habíamos visto concentración de las soluciones. Y si yo te estoy diciendo que varía moles por litros de sustancias reaccionantes, estoy haciendo mención de la molaridad de la solución, o sea, la concentración de la solución va a variar a medida que transcurre el tiempo. Eso va a pasar en una reacción química. Por lo tanto, la velocidad de reacción se puede expresar como V igual a C, que es la concentración, respecto al tiempo. Vamos a ver en un ejemplo. Veamos, la velocidad de reacción, si se da este tipo clásico de reacción, esto está obviamente escrito simbólicamente. El reactivo A, tantas moléculas, esa A minúscula son tantas moléculas del reactivo A, va a reaccionar con el reactivo B para obtener dos productos, C más D. A y B son los reactivos, C y D son los productos de la reacción. La flecha me está indicando que estos dos A y B reactivos van a reaccionar, valga la redundancia, para obtener dos productos, C y D. Pero se antepone ante ellos, ante los reactivos y productos, la letra minúscula A, B, C y D, que son número de moléculas, o sea, valores estequiométricos. ¿Recuerdan? Cuando vieron en los prácticos, seguramente con los profes, habrán visto que teníamos que balancear una ecuación y por eso teníamos que poner números delante de la molécula, que son los números de moléculas reaccionantes. Eso se llama estequiometría o factor o valores estequiométricos que debo poner delante de las moléculas para balancear una ecuación química. ¿Y por qué tengo que balancear? Rebobino un poquito en los temas anteriores. ¿Y por qué tengo que balancear una ecuación química? Y porque se tiene que cumplir la ley de Lavoisier, que los reactivos no desaparecen ni aparecen de la nada. Si hay tantos reactivos, debe aparecer la misma cantidad de elementos en los productos. Es decir, que los átomos no van a desaparecer o aparecer de la nada, sino que se debe mantener equilibrado las masas de reactivos y productos. Si la sustancia o una sustancia X está en la parte de los reactivos, entonces tiene que aparecer esa misma cantidad en los productos, porque la masa no puede desaparecer. Entonces, al momento de balancear una ecuación, habíamos puesto justamente los coeficientes estequiométricos, llamados en este caso simbólicamente, esquemáticamente, como está mostrando aquí este ejemplo, letra A, B, C y D, minúscula. Repito, A, B son los reactivos en letra mayúscula, y C y D
en mayúsculas son los productos. Bueno, este tipo de reacción tiene una velocidad. O sea, esta reacción va a tener una rapidez, ¿no es cierto? Una velocidad. Lo que le llamamos velocidad de reacción, ¿sí? Y vamos a establecer la velocidad de reacción respecto a cada componente. Yo puedo establecer la velocidad de la reacción respecto al reactivo A, al reactivo B, al reactivo C, al reactivo D. Entonces, puedo expresar cómo está aquí. La velocidad de A va a ser la variación, este triangulito quiere decir variación, de la concentración de A respecto al tiempo, ¿sí? La variación de B, la velocidad del reactivo B va a ser igual a la variación de la velocidad de B respecto a T, es decir, la variación de la concentración de B respecto al tiempo. Luego, puedo decir que la velocidad del del producto C va a ser igual a la variación de la concentración de C respecto al tiempo. Por último, la variación de velocidad, o la velocidad, mejor dicho, del producto D de dedo va a ser igual a la variación de la concentración del reactivo D respecto al tiempo. Y, o sea que tengo la velocidad de A, la velocidad de B, la velocidad de C, la velocidad de D, de la misma ecuación química, de la misma reacción química. Estos negativos que aparecen acá simbolizan de que expresa que debo poner menos porque las velocidades van disminuyendo. La concentración de A y la concentración de B respecto al tiempo, cuando la reacción se va hacia la derecha, va a ir disminuyendo. Entonces indica que la variación de concentración de A respecto del tiempo y la concentración de B respecto al tiempo va a ir disminuyendo. Por eso tiene un negativo antes, ¿sí? Antes de la relación. Por eso aparece el menos delante de esta variación de concentración respecto al tiempo. No sucede así con la velocidad de C y de D, donde no aparece el menos, por supuesto. Bueno, entonces, estas variaciones de velocidad de los reactivos y de los productos tiene que ver, repito, como estábamos definiendo antes, que la velocidad de la reacción se expresa como la variación de la concentración de las sustancias reaccionantes o reactivos respecto al tiempo y la variación de la concentración de los productos o de las sustancias obtenidas respecto al tiempo. Así habíamos definido hace un momento la velocidad de reacción. Y está dada por estas ecuaciones. Ya lo expresamos en forma matemática, si se quiere, con estas ecuaciones que lo estamos planteando aquí. ¿De acuerdo? Hasta ahí van comprendiendo, están escuchando. Sí, señora. Sí, profe. Bueno. A estas ecuaciones se puede definir, de estas ecuaciones podemos sacar una sola velocidad. Una sola velocidad de reacción, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos mejor dicho, esa ecuación por los coeficientes estequiométricos, o sea, el A, B, C y D minúscula de la reacción original. Vieron que está acá dividido 1 sobre A, 1 sobre B, 1 sobre C y 1 sobre D. Entonces, al dividir por el coeficiente estequiométrico cada una de las ecuaciones de velocidad, tanto de los reactivos como de los productos, puedo obtener una sola, única velocidad de reacción respecto a cualquiera de los integrantes de esa reacción, ya sea los reactivos como A y B o los productos C y D. Entonces obtengo una velocidad, por eso, una sola velocidad, por eso aparece el igual entre esas ecuaciones. Quiere decir que si yo evalúo la variación de la concentración respecto al tiempo del reactivo A,
voy a obtener la velocidad de esa reacción, que es lo mismo que evalúe o haga operativamente la variación de la concentración del producto C respecto al tiempo, o sea, voy a estar calculando la velocidad de reacción de toda la ecuación. ¿Por qué? Porque todos son solidarios, porque esto está conjugado en una misma reacción. Es decir, los reactivos van a actuar y van a obtenerse los productos, como que están solidarios ambos, no son independientes unos de otros, por lo cual yo puedo establecer una única ecuación, una única velocidad de reacción, tomando cualquiera de las variaciones de concentración, ya sea de los reactivos o de los productos. Por eso hice la división por el coeficiente, por el coeficiente estequiométrico de cada uno de ellos. ¿Se entiende eso? ¿Se comprende? Sí. ¿Estamos? Sí, ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe. Bueno. Hay otra ecuación, ¿sí? Otra ecuación que se establece en forma experimental, y esa ecuación se llama ecuación o ley de velocidad, ¿sí? Y expresa lo siguiente. Acá tenemos otra vez el ejemplo de nuestra reacción anterior, A más B igual, o sea, no es igual, sino da como producto C más D. El reactivo A, tanto de A, o sea, A minúscula hay que tener en cuenta, y B minúscula, C minúscula y D minúscula. Sí, esos son los coeficientes estequiométricos que equilibran, o sea, hace que se respete la ley de Lavoisier o la ley de conservación de las masas. Esta ecuación expresa la velocidad de una reacción en función de una constante y las concentraciones de los reactantes o de los reactivos. Reactantes, está bien dicho, o reactivos también se los llama. A estos A y B son reactivos o reactantes, ¿sí? Elevadas a alguna potencia. Entonces, esta ley se establece o se calcula, por así decirlo, es acá, se calcula experimentalmente. Y vamos a aclarar que, vuelvo a repetir, que la ley dice que la velocidad de la reacción, de una reacción, está en función de una constante de velocidad y de la concentración de los reactivos, elevado a una determinada potencia. X e Y, que está en color rojo acá. Estas potencias no son los coeficientes estequiométricos, no siempre coincide con ellos, sino que se establece el orden de la reacción, se llama X e Y como el orden de la reacción X respecto a y el orden de la reacción respecto a B. Eso es X e Y. Y no se determina así matemáticamente, sino solamente experimentalmente. Esa K se llama constante de velocidad específica para una determinada temperatura, ¿sí? Bueno, y el orden total de la reacción se suma los coeficientes, las potencias de esa concentración, X más Y. Entonces eso te da el orden total de la reacción. Vuelvo a repetir que la ecuación de velocidad se determina experimentalmente y no tiene generalmente esas potencias X e Y una relación con la estequiometría de la reacción, o sea, el balance estequiométrico. Esta letra A, B, C, D no tiene vínculo con X e Y. No, porque se establece experimentalmente esta ecuación. Veamos un ejemplo. ¿Cómo se deduce la ecuación de velocidad? Bueno, hay que establecer fundamentalmente la ley de acción de masas de Goulbert y Wake. Esta ley lo que dice básicamente es que toma en cuenta la influencia de la concentración sobre la velocidad de reacción. Recuerden que este era uno de los factores que habíamos hablado al principio, la influencia de la concentración sobre la velocidad de reacción. Decimos que a temperatura constante
la velocidad de una reacción química es directamente proporcional a la concentración molar de cada una de las sustancias. Es decir, que para cada una de las sustancias que tiene una concentración, la concentración va a influenciar directamente ¿en dónde? En la velocidad de la reacción. Y por ende, entonces, sale la ecuación o ley de velocidad de reacción. Veamos aquí en este ejemplo. Acá tenemos hidrógeno en estado gaseoso, reacciona con óxido de nitroso, no óxido nítrico, sino óxido nitroso en estado gaseoso. Dos moléculas de hidrógeno en estado gaseoso, reacciona con óxido nitroso, dos moléculas de óxido nitroso en estado gaseoso, lo que genera como productos a dos moléculas de agua, lo están viendo acá, en estado gaseoso, y nitrógeno en estado gaseoso. Bien, ¿qué vemos aquí? La misma ecuación que recién acabo de leer, es esta que está acá arriba. El hidrógeno va a actuar con el óxido nitroso, ¿sí? Con el óxido nitroso para generar agua y nitrógeno gaseoso. Esta reacción química, los reactivos son el hidrógeno y el óxido nitrógeno, y los productos son el agua y el nitrógeno. Eso está claro, ¿sí? La reacción flecha hacia la derecha te indica que está obteniendo el producto. Bueno, en cuanto a esta tabla experimental, se mantiene, fíjense, es una tabla experimental. La experiencia 1, 2 y 3, la experiencia 3, 4 y 5. El experimento de experiencia 1 dejó constante la concentración del óxido nitroso, ¿ven? 666 en moles por decímetros cúbicos. Estoy dejando la concentración del óxido de nitroso constante. Y sin embargo, voy aumentando el doble la concentración de hidrógeno. Y eso me trae como consecuencia el reactivo, los productos, me va a generar los productos, ¿sí? Voy aumentando la concentración de hidrógeno y me va a cambiar, ¿qué cosa? La velocidad de producción de nitrógeno o de los productos. La velocidad de reacción que le pasa, ¿sí? Por mole, por decímetros cúbicos, por segundo, ¿sí? Que es la variación de la concentración, ¿sí? ¿De qué cosa? De los productos o del producto, en este caso toma como producto solamente al nitrógeno. Esa velocidad de reacción va a aumentar el doble, ¿sí? Acá aumento el doble y aumenta la velocidad el doble. Eso pasa si yo aumento la concentración de hidrógeno. Pero ¿qué pasaría en la experiencia 4 y 5 y 6 si yo mantengo constante la concentración de hidrógeno, pero aumento el doble la concentración del óxido nitroso? Si aumento el doble la concentración del óxido nitroso, puedo observar que la velocidad de reacción va a aumentar 4 veces. Quiere decir que si aumenta 4 veces, puedo decir que la concentración del óxido nitroso elevado al cuadrado me daría el aumento de 4 veces la velocidad de reacción cuando yo aumento el doble la concentración de óxido nitroso, manteniendo constante la concentración de hidrógeno. Entonces decimos, de los experimentos 1, 2 y 3, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de hidrógeno. Y sí, porque si yo aumento la concentración de hidrógeno, ustedes observan aquí en el cuadro que aumenta la velocidad de reacción. O sea, aumenta la concentración de productos, en otras palabras. ¿Qué producto toma como ejemplo? Y el producto nitrógeno, aumenta este. Si yo aumento la concentración del reactivo hidrógeno, me aumenta la concentración de productos.
Lo mismo pasa en los experimentos 4, 5 y 6, estos tres. Mantengo la concentración de hidrógeno constante, pero aumento el doble la concentración de óxido nitroso. Y veo que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de óxido nitroso, pero elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Y porque la velocidad de reacción aumentó 4 veces. Al aumentar yo el doble la concentración de óxido nitroso, la velocidad aumenta 4 veces. Es lo mismo que decir que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de óxido nitroso elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Perdón. Bien. No sé si están comprendiendo. La velocidad global está dado entonces por decir que esa velocidad completa y global de la reacción es directamente proporcional a la concentración de hidrógeno y directamente proporcional a la concentración de óxido nitroso, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa expresión es, y esta directamente proporcional lo escribo o se lo escribe experimentalmente estableciendo una constante de proporcionalidad. Si saco lo directamente proporcional, ustedes saben que debe aparecer una constante K. Si yo lo trabajo como una igualdad, entonces la velocidad se convierte en una igualdad. O sea, velocidad es igual a K por lo mismo que hemos dicho, la concentración de hidrógeno por la concentración de óxido nitroso elevado al cuadrado. Esto, ecuación matemática que está expresando una situación física, ¿sí? Una situación física vinculada con una reacción química que dimos como ejemplo, se llama ley cinética o ley de velocidad de las reacciones, de la reacción, ¿sí? Ley cinética o ley de velocidad, o ecuación de reacción también se llama. Bueno, esa K, habíamos dicho anteriormente, cuando hablamos en la fórmula anterior, que K se llama constante de velocidad específica. Veamos si está acá. Acá dijimos. K es una constante de velocidad específica, ¿sí? K es una constante de velocidad específica y que se halla prácticamente experimentalmente, en forma experimental. Bien. ¿Estamos o no? ¿Estamos? ¿Me están comprendiendo? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, señora. Bien. Entonces, redondeando el asunto de las velocidades, recuerden que tenemos dos situaciones. Acá establecemos la velocidad de la reacción de toda la ecuación, ¿sí? Expresando como definición, qué es lo que es velocidad de reacción. Y estamos expresando matemáticamente lo que decimos con palabras. La variación de la concentración del reactivo del producto respecto al tiempo. ¿Cómo varía la concentración respecto al tiempo? Va variando A y B, que son los reactivos, van disminuyendo para obtener el producto C y D. Entonces, ¿qué es lo que varía? La concentración, la cantidad de moles que yo tengo en el frasco o en el vaso o en un balón donde se produce la reacción. Hay algunos que están disminuyendo y otros que van aumentando, porque la reacción se produce, se favorece hacia la derecha. ¿Estamos? Estas son, lo que estamos expresando con palabras se expresa matemáticamente. Siempre la matemática es la herramienta de todo fenómeno físico, obviamente, y químico en este caso. Y hay otra ecuación que es la ley de velocidad, que es la que ya dijimos hace un momento, que se calcula experimentalmente. Esa variación está en función, guarda, en función de los reactantes, o sea, en función de la velocidad de reacción de los reactivos, ¿sí? Y se establece una constante velocidad específica K, que también expresa la variación de la concentración de los reactivos respecto al tiempo, ¿no? Aquí habíamos hecho aplicado esa ley a la ley de acción de masa, justamente, ¿sí?
donde, donde hace hincapié la influencia de la concentración de las velocidades. Por eso vimos este ejemplo, cómo influye la variación de la concentración en la velocidad de reacción. Está claramente demostrado acá, así, mirando directamente, sin hacer demasiadas evaluaciones o análisis, vemos que si yo varío la concentración de uno de los reactivos, la velocidad va a aumentar. O sea que es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir que aumente la velocidad de reacción? Significa que voy a obtener rápidamente más producto, ¿viste? Por ejemplo, si yo aumente la cantidad de concentración de hidrógeno, voy a aumentar mayor cantidad, voy a obtener acá, tengo 3, tengo más 6, tengo 9, cada vez tengo más que cantidad de producto. En este caso, como tomó de ejemplo al nitrógeno, toma el producto nitrógeno. Pudo haber evaluado el agua también. ¿Estamos? Porque también forma parte del producto. Bien, vamos a la teoría de las colisiones. ¿Están ahí todavía? Sí. ¿Están escuchando? ¿Un elemento reacciona más rápido con uno o con otro? No escucho, ¿alguien está hablando? Sí puede preguntar más fuerte. ¿Hola? Sí, un elemento reacciona más rápido con uno o con otro. ¿Dónde? Ay, no. Vuelvo no a escuchar bien. Escucho poquito. ¿Quién habla? Después, ¿quién habla? Sí, me puede decir quién habla y me pregunta de nuevo porque no escuché bien. No escucho bien yo. Domingo. Ah, sí, decime Domingo. Si un elemento reacciona más rápidamente con uno o con otro. Sí. ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí, es totalmente es así. O sea, depende muchísimo del reactivo. Hay reactivos que directamente se encuentran en las moléculas y nunca se reaccionan. Hay reactivos que... ¿Cómo? Sí, ahí entiendo, sí. Perfecto. Hay reactivos que son así, pum, espontáneos, ¿sí? Por ejemplo, el sodio con el agua. No podés echar una gotita de sodio metálico en el agua porque, pum, genera una explosión. Quiere decir que la reacción es prácticamente instantánea. Y hay reactivos, sin embargo, que no pasa nada, ¿sí? Hay reactivos que no, ni por más que junte cantidad y aumente la cantidad de los reactivos, la reacción no se da, no se concreta el producto que uno busca. No todas las reacciones se evidencian o no todas las reacciones se llevan a cabo. Y eso me hace acordar cuando nosotros recién iniciábamos en las clases, habíamos hablado de los compuestos químicos y de las reacciones químicas. Cuando hablábamos de la tabla periódica, recuerdo, habíamos dicho que no todos los átomos reaccionan con todos, ¿se acuerdan? Porque si hubiera sido así, entonces todos los átomos, y la tabla periódica tiene todos los átomos que hay en el mundo, imagínate que todos los átomos de las cosas que vivimos va a reaccionar con todo. O sea, los átomos que están en el celular, los átomos que están en la mesa, los átomos que están en la hierba, los átomos que están en la piel, todos esos átomos van a empezar a reaccionar uno con otro, si es que se da esa cosa de que todo el mundo reacciona con todo. Entonces, por suerte, hay un equilibrio perfectamente organizado que seguramente así está hecha la naturaleza, esta hermosa naturaleza. Entonces, no todos los átomos reaccionan con todo, porque si fuera así, vamos a ser toda una sola masa, una infinidad de reacciones imparables, ¿comprenden? Pero, sin embargo, no sucede así. Hay sustancia química en todas partes. No hay un lugar donde hay un vacío, donde vos decís, no, acá no hay molécula. Si existe algo es porque hay molécula, pero no todas las moléculas reaccionan con todos, por suerte. Por suerte. Así mantenemos la individualidad de las cosas, tanto de los materiales que utilizamos como nosotros mismos. Así que hay reactivos que, volviendo a las reacciones químicas, que
que se dan, que sí es cierto que hay reacciones que se dan muy rápido, hay reacciones que no se evidencian, que no se dan, y hay otras que están, o sea, las reacciones están condicionadas también a la temperatura, a la presión atmosférica, ¿sí? A la concentración, al uso de un medio que favorece esa reacción que se llama catalizadores, que ya vamos a ver enseguida, y para eso vamos a avanzar. ¿Estamos? Es decir, si la pregunta es si hay algunos reactivos que no reaccionan, no todos reaccionan con todos. Eso es muy cierto. Bien. Gracias. La teoría de las colisiones. Esta teoría postula que un reactivo, para que una reacción se produzca, una reacción X se produzca, los átomos deben chocar entre sí, ¿sí? Pero de una manera correcta, no chocar en cualquier forma, ¿sí? Con una energía suficiente. O sea que los átomos deben reordenar, se deben reordenar los átomos para aliar, para ello las moléculas reaccionantes deben chocar, a fin de producir una ruptura de los enlaces y formar nuevos enlaces, por supuesto. Cuando, aunque los choques sean efectivos, no todos se producen con la misma velocidad. Mira, acá está muy todo lo que estamos trabajando y diciendo. La teoría de colisiones dice que las moléculas, que los reactivos, tienen que chocar, ¿sí? Tienen que chocar entre ellos para que los enlaces de las moléculas se rompan. Y entonces si se llegan a romper los enlaces de los reactivos, estoy hablando, de los reactivos, se rompan, pueda generar hijos, pueda generar productos. O sea que como que la molécula se vuelva a reordenar, a reacomodar. Entonces, fíjense, por acá te da un ejemplo. El hidrógeno que está simbolizado en esferitas rojas, chiquitas, y las otras que son celestes, que es la molécula de yodo. Ambos reaccionan, van a chocar, ¿sí? Van a chocar y van a tener un choque eficaz o un choque no eficaz. Si hay un choque eficaz, la reacción obtiene sus productos, ¿sí? El hidrógeno y el yodo y el hidrógeno han chocado eficazmente y se obtienen entonces los productos. Ioduro de hidrógeno. Estos son los productos. Ioduro de hidrógeno, ¿sí? 2 moléculas de ioduro de hidrógeno. Pero si el choque no es eficaz, entonces la reacción no se produce y se obtiene, o sea, nada. Seguimos igual. No hay reacción, ¿sí? Bien. Entonces, las reacciones químicas se producen por esos choques eficaces, ¿sí? Entre las moléculas de los reactivos. Vuelvo a repetir, para que una reacción química se lleve a cabo, se debe producir choques eficaces entre las moléculas, para que las moléculas se reordenen, ¿sí? O para que los átomos se reordenen. Fíjate cómo están ordenados aquí y cómo están ordenados en los productos, ya no son los mismos. Esto que son los productos ioduro de hidrógeno, absolutamente no son las mismas moléculas que fueron originales. Fueron una molécula de yodo y una molécula de hidrógeno. Han reaccionado para obtener 2 moléculas de ioduro de hidrógeno, totalmente distintos. Otra cosa, otras moléculas que no tienen, si bien son los padres estos, pero los hijos son diferentes, totalmente diferentes, con propiedades totalmente distintas. Bueno, pero para que se lleve a cabo este choque entre las moléculas de los reactivos, tiene que haber algo más, que se llama energía de activación, ¿sí? El choque debe ser adecuado, ¿sí? Entonces, para que el choque sea eficaz y para que sea adecuado, tiene que haber una energía suficiente, que se llama energía de activación. Acá volvemos a repetir, veamos, vamos, hay de todo acá. Si acá tenemos un choque, mira, a ver si van mirando los esquemas. Este es el yodo y este es el hidrógeno. Han chocado, ¡pum! ¿Sí? Se han juntado los 4 un ratito,
un ratito, que se llama complejo activado. Acá estoy obteniendo un complejo activado, ¿sí? Muy poco tiempo dura esto. Y cuando chocaron, cuando chocaron, se obtiene lo mismo que antes. O sea, no cambió nada. Entonces quiere decir que ese choque no fue eficaz. Se dice que es un choque ineficaz. Sin embargo, en la parte de la derecha de la filmina, ustedes pueden observar que choque ineficaz. Acá en la segunda imagen tenemos otra vez el choque, pero fíjense cómo están dispuestas las moléculas, de qué forma están chocando, ¿no? Y acá obtenemos lo mismo que teníamos en el reactivo. O sea que no hay reacción, el choque se llama ineficaz de nuevo. Luego, estos reactivos chocan eficazmente. Es el último esquema que está acá abajo. Chocan eficazmente, se produce lo que se llama complejo activado, un complejo intermedio. Es como que los cuatro se juntan un ratito, ¿ven? Acá están. Y ahí se separan. Fíjense, ya habrá obtener finalmente los productos. 2 moléculas de iodo de hidrógeno. Eso, si se produce, valga la redundancia, los productos, entonces se produce un choque eficaz. Este complejo activado que está en el camino, que está en el medio de los reactivos y en el medio de los reactivos y productos, se llama complejo activado. Es instantáneo, dura un momento, es inestable, ¿sí? Están juntitos un rato, se reacomodan entre ellos y se obtienen el producto final. Un choque eficaz es cuando se produce con una energía cinética suficiente, que se denomina energía de activación. El choque ha de producirse siguiendo una orientación adecuada. Fíjense que en esta orientación no fue adecuada, esta orientación no fue adecuada, esta orientación sí fue adecuada y entonces se obtuvo el producto deseado. Ese complejo activado, o este choque mejor, vuelvo a repetir, se lleva a cabo por la presencia de energía de activación. En realidad, ¿qué es lo que es la energía de activación? Es la energía cinética de las moléculas. Es la energía cinética, la energía de movimiento que tienen las moléculas, ¿sí?, en el momento de la reacción. Y eso básicamente está vinculado con el calor que ellas tienen en ese ambiente donde se va a producir la reacción. Por eso está condicionado el calor. O sea, el calor, la temperatura le condiciona la reacción, ¿sí? Hay reacciones que en bajas temperaturas no ocurren nunca, pero si le dan calor, si lo llevan a condiciones de calor o de altas temperaturas, la reacción se produce. ¿Estamos? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que las colisiones, ¿sí?, los choques para que se produzca la reacción y se obtengan los productos, tiene que tener una suficiente cantidad de energía que se llama energía cinética y lo que se denomina energía de activación, que está simbolizada aquí. ¿Se comprendió esto? ¿Estamos entendiendo la teoría de las colisiones? Sí, profe. Sí, profe. Bien, acá es lo mismo, este Power muestra lo mismo. Seguimos con el ejemplo del yodo y el hidrógeno que reaccionan y se obtiene 2 caminos, uno eficaz y no eficaz. El no eficaz puede ser que no tenga la suficiente energía de choque, ¿sí? O porque no tiene la orientación adecuada. Fíjense, no tiene acá la orientación adecuada del choque, mirá. Entonces no se produce la reacción. Chocaron, pero no pasa nada. Acá sí chocaron apropiadamente y se produce el complejo activado para obtener los productos. Estamos repitiendo lo de la filmina anterior. Bueno, ese complejo activado y energía de activación están obviamente totalmente vinculados. Veamos acá, analicemos aquí, ¿sí? ¿Qué pasa con la energía? ¿Sí? Con la energía. Esa energía, el antes y el después del choque, ¿sí? El antes
o sea, cuando chocan como reactivos y la energía que quedó cuando se obtuvo el producto, se mide por lo que se llama entalpía, variación de energía, antes de la reacción y después de la reacción. O sea, esa variación de energía que hubo cuando se produce la reacción química. Este gráfico lo que está mostrando es esa variación de entalpía. Fíjate, delta H quiere decir variación de entalpía, ¿eh? O vamos a decir entalpía. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando el gráfico? Este gráfico vamos a tomar que acá en la ordenada están los valores de energía, ¿sí? Totalmente medibles. Y en la abscisa tenemos la trayectoria de la reacción. La reacción va hacia la derecha de alguna manera. Entonces, ¿cómo va variando la energía a medida que se va produciendo la reacción? Entonces, el yodo y el hidrógeno empiezan a reaccionar, ¿sí? ¿Sí? Chocan, entonces su energía aumenta. ¿Por qué? Porque hay una energía de activación que está actuando. Aumenta la energía y se conforma un complejo activado. ¿Se acuerdan del complejo intermedio? Bueno, la reacción ya va terminando y la energía baja a este nivel. Ya se obtuvo el producto, mira, 2 moléculas de yoduro de hidrógeno. Ya se obtuvo el producto, pero con un nivel de energía menor que cuando inició. Si se inició con esta cantidad de energía, ahora termina con esta cantidad de energía el producto. Quiere decir que hay una variación de entalpía, menor que cero, porque ahora, menor que cero, o sea, hay una variación, tiene menos energía que tenía antes. ¿Sí? ¿Por qué? Es porque la reacción química evidentemente emitió calor hacia afuera. Entonces se dice que la reacción es exotérmica. ¿De acuerdo? Esta es la reacción química que estamos viendo en el gráfico. Entonces hay una reacción exotérmica. Hay una variación de entalpía negativa. Sin embargo, en el caso de abajo, para comparar, es la misma reacción. ¿Sí? La reacción en este caso, reacción de descomposición del yoduro de hidrógeno para obtener el producto hidrógeno y el yodo. Acá lo tienen. Una reacción inversa, si se quiere, a la anterior. A partir del yoduro de hidrógeno, en estado gaseoso voy a obtener hidrógeno y también el yodo, que en la ecuación anterior le dieron origen. Entonces, acá veo que la energía inicial es menor que la energía final. Quiere decir que para que esta reacción se lleve a cabo, necesita que la reacción absorba calor del medio. Alguien le tiene que dar calor. Él tiene que absorber calor para que la reacción se lleve a cabo. Entonces, para que el yoduro de hidrógeno se haga su recorrido, ¿sí? Adquiera ese calor, esa energía de activación, se conforme el complejo activado y finalmente se obtengan los productos hidrógeno y yodo y el hidrógeno. Entonces observo que acá termina la reacción, entonces veo que tiene mayor energía. Quiere decir que el sistema, que toda esa reacción tuvo que absorber energía. Entonces yo digo que esa reacción química es endotérmica, adquiere calor del medio. ¿Estamos? Entonces, esa energía de activación que le da origen al complejo activado, al complejo intermedio que vemos en el ¿cómo se dice? En la cresta de la curva, ¿ven? Como una máxima energía, como una máxima energía, donde hay un complejo activado, una reacción que dura poco tiempo para obtener finalmente el producto. Puede ser exotérmica o endotérmica la reacción. Quiere decir que puede emitir calor hacia el medio o absorber calor del medio para que se produzca la reacción. Y vuelvo a decir que esa energía de activación, obviamente, ¿sí? Está condicionando o le está indicando el camino
¿A quién? Al complejo activado. ¿Hasta dónde tiene que llegar el complejo activado? ¿Sí? Esa es la energía de activación. Bien, espero que hayan comprendido esta parte. Acá habla de la influencia de los catalizadores. Es decir, esa energía de activación que recién hablamos, donde se produce, fíjate, el recorrido de la línea verde. Primero vamos a mirar el verde, la curva verde, ¿sí? Esta, que está aquí. El reactivo, la energía, la variación de energía o entalpía que estábamos hablando, si el reactivo comienza acá, están a determinada energía, pero cuando se juntan, cuando chocan, ¿sí? Cuando usan esa energía de activación y chocan, entonces hace este recorrido. La energía de activación tiene esta cresta. Acá se produce el complejo activado. Estoy hablando de la curva verde, de color verde. Y finalmente se obtiene el producto. Evidentemente acá yo estoy diciendo que el reactivo tenía mayor energía que el producto. Quiere decir que la reacción es exotérmica. Ahí de una yo tengo que decir, acá dice, la reacción es exotérmica. Si antes tenía mayor energía y después tiene menos, entonces mira, menos tiene, fíjate, acá tiene tanto energía y acá tiene menos energía. Entonces si tiene menos, quiere decir que la reacción es exotérmica. Y si solamente analizo la curva verde, debo decir que es el perfil de la reacción sin catalizador. Pero ¿qué pasa si uso un catalizador negativo? O si no, veo con un catalizador positivo. El rojo es un catalizador negativo y el azul ahí, es un catalizador positivo. ¿Qué significa un catalizador? Puede ser una sustancia química, puede ser un metal, ¿sí? Es una sustancia que favorece, un mediador que favorece la reacción química. Pero él solamente media, a él no le pasa nada. Él no es un reactivo más, guarda, no es un reactivo más. Es un medio que hace que se produzca la reacción. Puede ser un metal, por ejemplo, platino o alguna sustancia que favorezca el encuentro entre los reactivos, ¿sí? Que siempre estuvimos hablando de esto, ¿sí? Que favorezca. Hay un catalizador, es como que yo hago algo para que estos se choquen y se produzca más rápidamente el producto. Entonces uso catalizadores. Estos catalizadores pueden ser, como dice el gráfico, negativos o positivos. Si fueran negativos, significa que está frenando la reacción. Ahora va a tener que usar más energía para que se produzca el producto, valga la redundancia. Entonces ese es el camino de la curva roja. Mira, de lo normal era la cresta verde, o sea, sin catalizador. Pero si yo hay algo que está trabando la reacción química, entonces es un catalizador negativo. Hace que yo necesite mucho más energía para llegar al producto. Y sin embargo, si uso un catalizador positivo, que es la curva azul, en ese caso veo que la cresta ha bajado. Ha bajado, quiere decir que el reactivo o los reactivos no necesitan tanta energía, tanto esfuerzo como para llegar al producto. Eso está indicando que hay presencia de un catalizador positivo. Eso sí, esto está indicando la curva azul. ¿Estamos comprendiendo? ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Bueno. Ahora, hay otra influencia. Recién estábamos hablando de la influencia de los catalizadores. Ahora hay otra influencia que se llama grado de división de los reactivos. ¿Sí? ¿Cómo influye el grado de división de los reactivos? Acá te da un ejemplo clásico, en estos grafiquitos nomás. Sí, acá los reactivos, los rojos, que están simbolizados aquí con pelotitas rojas y verde, chocan simplemente por la superficie del reactivo, ¿sí? Pueden chocar en los átomos,
no pueden chocar con los átomos internos. Entonces la reacción química se va a llevar a cabo en la periferia, por así decirlo, pero no llega a los átomos que están adentro, ¿sí? Entonces, si yo divido los reactivos en pedacitos más pequeños, yo favorezco la reacción. Esto es muy lógico, muy sencillo de analizar. Acá tengo otra vez los reactivos con uno de los reactivos enteritos, así. ¿Qué es lo que debo hacer para favorecer la reacción y que más rápidamente me dé el producto? Y bueno, tengo que dividir los reactivos. Acá dividió, ¿viste? Dividió en partes más pequeñas. Entonces los reactivos ya pueden estar en contacto más fácilmente, ¿sí? Y acá ya se puede llegar a las moléculas que antes no se llegaba, que estaban adentro, que estaban en el interior, ¿sí? En el interior, por ejemplo, de un metal, ¿sí? Por ejemplo. Acá pasa lo mismo, está mostrando, ¿sí? Con el mismo número de átomos, ahora repartidos en pequeños grupos, hay bastante menos átomos de magnesio, bueno, en este caso está dando un ejemplo de magnesio, a los que los iones hidrógeno se pueden llegar. O sea que si este es hidrógeno, pueden reaccionar con el magnesio más fácilmente porque ya está dividido en partecitas el metal. De lo entero pasé a dividir en pedazos a los reactivos, al reactivo metálico, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí se lleva a cabo con mayor facilidad la reacción, entonces la velocidad de la reacción va a aumentar. Cuando mayor es el grado de división de los reactivos, cuando más divididos están, mayor es la posibilidad de que aumente la velocidad de reacción. ¿Estamos? Esa es otra influencia. Influencia la temperatura y es muy fácil, muy sencillo, y ya estábamos hablando anteriormente eso de la temperatura y del calor, ¿sí? Se sabe que al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de reacción. ¿Esto por qué? Y porque si vuelve a aumentar la temperatura, quiere decir que le está proveyendo de mayor calor. Entonces quiere decir que vas a aumentar la energía cinética de las moléculas, ¿sí? Entonces quiere decir que vas a aumentar la velocidad de reacción. Si vas a aumentar la energía cinética, vas a aumentar el choque, la facilidad o el choque eficaz. El choque se va a producir más eficazmente si tiene mayor energía cinética. Bien. ¿Influencia los mecanismos de reacción sobre la velocidad? Sí, es otra de las condicionantes, ¿eh? Mecanismo de reacción. Es la secuencia detallada de los pasos, o sea, los pasos simples mediante los reactivos se transforman en producto, ¿sí? Y eso ya se puede determinar de manera experimental. Esto es mucho más delicado, ¿no es cierto? También el mecanismo de reacción va a favorecer o va a influenciar sobre la velocidad de la reacción. Y cuando la reacción química transcurre en una serie de etapas sencillas, la velocidad de la reacción global va a estar determinado por la velocidad de la etapa más lenta. Es decir, hay reacciones que como que tuviera etapas, como hay etapas intermedias, como un acomodamiento, si se quiere, de todos los reactivos para finalmente llegar al producto, ¿sí? Eso se llama mecanismo de reacción o pasos que tienen que llevar a cabo los reactivos para obtener el producto, ¿sí? Y si tengo una serie de etapas sencillas en el medio, qué sé yo, y bueno, la reacción global va a estar condicionada por la etapa más lenta, A ver, ¿qué pasa en la etapa más lenta? Esa es la que le va a ser condicionante para obtener rápidamente el producto. Bueno, entonces tenemos influencia en la temperatura, influencia en los mecanismos de reacción, influencia del grado de división de los reactivos, influencia de los catalizadores. Esas son las influencias sobre una reacción química para obtener los productos. Esto que estoy diciendo lo hablamos al principio de la filmina, incluyendo en esa red conceptual pequeña que estaba. Bueno, ahora pasamos, ¿estamos hasta ahí o no? ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Espectacular. Bueno, ahora pasamos al equilibrio químico, a otro tema que está vinculado, por supuesto, con las reacciones químicas. Hasta hace un momento estábamos viendo este tipo de reacción. Este tipo de reacción así, ahí. Que
Los reactivos y productos. La flecha va hacia la derecha, no va hacia la izquierda, ¿eh? Hasta este momento estamos viendo estos ejemplos, ¿viste? Hacia la derecha. Pero ahora vamos a ver hacia la derecha, ¿eh? Reacciones que van hacia la derecha. Acá también. Bien, bien. Acá está bien la flecha hacia la derecha, fíjate, reactivos y productos hacia la derecha. Ahora vamos a ver otro tipo de reacción, ¿sí? O sea, reacciones que entran o que están en equilibrio, en un equilibrio reversible. Justo es lo que está mostrando acá el ejemplo, fíjense, ¿sí? Este es el reactivo, ¿sí? Este se llama reactivo aunque haya uno solo. Reactivo va hacia la derecha y se obtienen los productos. Pero los productos pueden actuar al mismo tiempo como reactivos para obtener el producto de la izquierda. Fíjense que la flecha va hacia la derecha, pero al mismo tiempo va hacia la izquierda. Este tipo de reacción que va hacia la derecha y que vuelve otra vez a la izquierda se llama reacciones reversibles. Y ustedes ya lo conocen porque hemos hablado varias ocasiones de las reacciones reversibles. Bueno, acá hay un ejemplo, el óxido de mercurio, que está en estado sólido, se descompone, por así decirlo, en mercurio líquido y oxígeno, en estado gaseoso. Entonces, el equilibrio químico es una reacción reversible en la que permanecen invariables las concentraciones de los reactivos y productos. O sea que al mismo tiempo hay este y este, en un vaso, ponele. En un vaso precipitado, ¿hay todo? Sí, hay todo. Hay óxido de mercurio, mercurio y oxígeno. Hay todos en el mismo vaso, porque la reacción va hacia la derecha y va hacia la izquierda al mismo tiempo. Hay un equilibrio dinámico. Está un equilibrio químico. Y acá abajo está simbolizado con letras simplemente, ¿eh? Decimos los reactivos A y B reaccionan con una velocidad V1, ¿sí? Para obtener el producto C y D. Y los reactivos C y D actúan con una velocidad 2 para obtener el producto A y B. La reacción es reversible, tiene B1 y B2 hacia la derecha. Por supuesto que si está en equilibrio, ¿cómo van a ser esas velocidades? Van a ser iguales. Acabamos de decir que son reversibles, acabamos de decir que las concentraciones de los reactivos y productos se mantienen constantes, quiere decir que esas velocidades tienen que ser iguales, porque si aumenta la velocidad hacia la derecha, entonces quiere decir que voy a obtener más productos que reactivos. Bien. Profe, disculpe. Sí. ¿Todas las reacciones son reversibles o no? No, todas las reacciones no son reversibles. Justamente, como mostré anteriormente, veníamos trabajando con reacciones que solamente iban hacia la derecha, como este, por ejemplo. ¿Ven? Solamente, pum, hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha. No estamos hablando de flechita para el otro lado. ¿Estamos? Entonces, sin embargo, acá sí necesitamos hablar de ello porque hay todo un tema que se llama equilibrio químico. Y ese equilibrio se logra como estamos describiendo aquí. ¿En qué cosa? En que la reacción es reversible y que permanece constante las concentraciones de los reactivos y productos. Pero va a haber variaciones y cambios, ya vamos a mirar. Bueno, ¿qué es lo que me está mostrando este gráfico? Este gráfico está mostrando la velocidad en función del tiempo. ¿Qué va a pasar? Cuando comienza la reacción, la velocidad 1, esta velocidad 1 que va hacia la derecha, va a ir disminuyendo, ¿sí? Va a ir disminuyendo, o sea, se va a formar C y D, la reacción directa. Pero la reacción inversa, de CD a y B, la que indica la velocidad D2, entonces en ese caso va a ir aumentando. Eso es lo que está mostrando el gráfico. La B2 va a ir aumentando y la B1 va disminuyendo, pero va a llegar un momento que se van a encontrar en equilibrio. Es decir, ambas velocidades van a ser igual. Se van a formar tanto reactivos como producto al mismo tiempo. ¿Sí? Reactivo y producto.
al mismo, reactivos y producto. Y después este se va a convertir en reactivo y este en producto, ¿sí? Al mismo tiempo. Por eso la reacción va de ambos lados. Esto está mostrando cómo varía la velocidad cuando la reacción está en equilibrio. Guarda que está en equilibrio. Quiere decir que ambas velocidades son iguales. Cuando este disminuye, este aumenta, pero llega a un equilibrio que estamos viendo aquí. Entonces, ¿cómo se expresa eso matemáticamente? A través de una constante de equilibrio llamada K sub C. K es la constante de equilibrio en función de la concentración de los reactivos y productos. Concentración. Bien, así que, ¿qué debo expresar acá? Que la variación, o sea, la concentración de los productos C y D está directamente relacionada o directamente proporcional, digamos, a la concentración de A y B, ¿sí? Elevados a su coeficiente estequiométrico, C, D, A y D minúscula. ¿Viste? Acá tenéis A, B, C y D, que son los coeficientes estequiométricos que yo ya expliqué que era eso hace unas cuantas clases y hace un momento. Entonces, hay una relación constante, si se quiere, entre la concentración de los productos y la concentración de los reactivos. Esa es la constante de equilibrio, ¿sí? Si estos reactivos fueran todos gases, entonces prácticamente lo mismo, nada más que en lugar de hablar de las concentraciones, lo que se habla es de las presiones de cada uno de los gases. Si fueran gases, si todos fueran gases. Entonces, la presión de C, la presión de D, la presión de A, la presión de D. Y se obtiene la constante de equilibrio, pero en función de la presión de los reactivos y productos. Bien. Bueno, ¿qué significado químico le vamos a dar a la constante de equilibrio? A esa K, a esta K que estamos hablando, ¿sí? Vuelvo a repetir que para cada reacción reversible, como esta que está con un ejemplo, pero tenemos que generalizar, por eso pone A y B, es igual a, genera C y D, entonces generalizamos y obtenemos una ecuación, ¿sí? Donde esa variación, esa relación genera una relación constante para cada tipo de reacción, a determinada temperatura, a determinada presión atmosférica. Esa constante de equilibrio va a tener un significado, ¿sí? Según la reacción, según los reactivos que participan, ¿no? La constante de equilibrio de una reacción química, ya sea K sub C o K sub P, indica en qué grado los reactivos se transforman en producto, una vez alcanzado el equilibrio. Indica en qué grado, ¿sí? Vamos a ver. Si K es muy grande, ¿sí? Vamos a partir primero por el medio. Si, en este caso, el caso del medio. Si K es igual a 1, ¿sí? Esto significa que estamos aquí. Perdón, aquí. Si K es igual a 1. ¿Qué significa? Que en el equilibrio las concentraciones de los reactivos son similares a los productos. Este caso estamos. A medida que los reactivos van disminuyendo, los productos van aumentando y llega un momento de equilibrio en que ambos son prácticamente iguales. Entonces, si yo divido esto es igual y esto es igual, me va a dar igual y dividido igual te va a dar 1. O sea que la K te va a dar igual a 1. En ese caso yo tengo que K es igual a 1, ¿sí? Y entonces estoy en un momento o la reacción se dice que está en equilibrio, porque las concentraciones de los reactivos y productos son similares. Bien, ¿qué va a pasar si K es muy grande? Ahora vamos la otra opción. La reacción directa, si es grande, la reacción directa progresa hasta que prácticamente se agotan los reactivos.
¿Qué quiere decir esto? Y este es el gráfico que le corresponde. A ver, miremos. A medida que aumenta el reactivo, porque el reactivo van chocando y van generando producto, entonces va a disminuir la concentración de reactivo, como muestra el gráfico, a medida que transcurre el tiempo. Y entonces, al mismo tiempo, va a ir aumentando la concentración de producto y se va a hacer grande. Va a haber una distancia grande entre reactivo y producto. Fíjate la distancia. Quiere decir que hay mucho producto y muy poco reactivo. O sea, prácticamente la reacción se fue todo hacia la derecha. A ver, se fue todo hacia la derecha. Esta flecha es la que prevalece, ¿sí? Todo esto se convirtió en esto. Si es que K es mayor o es muy grande, es un valor muy grande. Ahora vamos al otro caso. Si K es muy pequeña, que muestra este gráfico, si K es muy pequeña, quiere decir que la reacción está muy desplazada hacia los reactivos. Como que los reactivos no pasa nada, no generan productos. Apenas se forman productos. Este es el caso del gráfico. Si K es muy pequeña, entonces los reactivos disminuyen, pero poquitito, porque no todos se convierten en productos. Entonces los reactivos se mantienen casi igual. Y los productos también se obtienen productos muy pequeños, en muy poca proporción, y porque los reactivos se transformaron poco, obvio, entonces los productos también son pocos. Así que, ¿hay una distancia entre reactivo y producto? Sí. La reacción prácticamente está desplazada hacia allá, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Hay mucho reactivo y poco producto, ¿sí? La reacción no va hacia allá, sino más bien para allá. Hay mucho reactivo y poco producto. ¿Estamos? Entonces hay una distancia enorme entre reactivos y productos. ¿Entendimos esto en función de la K o la constante de equilibrio en una reacción reversible? Me va a indicar si K es muy grande, si K es igual a 1, si K es pequeña, me va a indicar si los reactivos se han transformado o no en productos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahí podemos hacer ahí una pausita de 5 minutos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hacemos una pausita, por favor, y regresamos en 5 minutitos, ¿sí? ¿Estamos ahí todos? Bien, 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 bien. Bueno, a ver, ¿qué dice el chat? Vamos a continuar, ¿están todos ahí? Sí, profesora. Ya falta poco, es re cortito lo que está faltando. Muy bien. Voy a compartir pantalla entonces, para continuar con el Power. Bien. Bien. Ahí está. Bueno, estábamos hablando hoy del significado del valor de K, de la constante de equilibrio en una reacción reversible. K es propio de una reacción reversible. Bien, acá simplemente se aclara que hay tipos de equilibrio, en la que ahí se llama equilibrio homogéneo o heterogéneo. ¿Viste? Las reacciones son reversibles, van de aquí hacia la derecha, nitrógeno e hidrógeno actúan para obtener amoníaco, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y en este caso, carbonato de calcio, el calor genera, a través del calor genera óxido de calcio y dióxido de carbono. También es una reacción reversible, pero hay homogéneas y heterogéneas. La homogénea es cuando todos los reactivos y productos están en el mismo estado físico, todos son gaseosos. Y son heterogéneos cuando una de las sustancias, donde las sustancias se encuentran en diferentes fases o estados físicos. Por ejemplo, acá está el carbonato de calcio, sabemos que está en estado sólido. El óxido de calcio en estado sólido. Entonces la expresión de la constante de equilibrio se respeta
Acá se respeta la concentración de los reactivos y productos, y acá se toma solamente la concentración del producto, en este caso, que está en estado gaseoso. Esa es la diferencia de un equilibrio homogéneo y un equilibrio heterogéneo, donde vas a encontrar que todos son iguales, están todos en el mismo estado físico, no hay problema. Y si están en estados diferentes, se llama equilibrio heterogéneo. Bien, acá hay ejemplos nada más de reacciones reversibles y su constante de equilibrio. Acá vamos a mirar de forma genérica. O sea, mejor los ejemplos. Dióxido de carbono más oxígeno en estado gaseoso genera 2 moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? Bueno, está mostrando la flecha en doble sentido, significa que esto es una reacción reversible. ¿Sí? Se forma dióxido de carbono, pero también se descompone a monóxido de carbono y oxígeno. Bueno, esta reacción reversible tiene un equilibrio dinámico que genera lo que se llama constante de equilibrio, K sub C. K sub C porque es en función de la concentración de los reactivos y productos. Acá, entonces, hay una relación constante, una división, que si vos dividís siempre, aunque vayas variando la concentración de este o de este, siempre hay una constante, que siempre te va a dar el mismo número, por así decirlo. ¿Sí? Hagas reaccionar tal cantidad con tal cantidad y obtengas tal cantidad, cuando vos hagas la división de las concentraciones y toda esta operación matemática, siempre te va a dar el mismo número. Por eso se llama una constante. Quiere decir que trabaje con la cantidad que trabaje y la reacción se efectúa, la reacción se lleva a cabo y es reversible, entonces esa relación matemática se mantiene constante. Quiere decir que claro, porque son como solidarios, porque si disminuye uno, aumenta el otro. En la medida que disminuye uno, en la medida que disminuye los reactivos, por ejemplo, aumenta el producto. O sea, la relación siempre va a ser constante. Hay una división constante. Lo mismo pasa acá. El óxido de nitroso, ¿qué pasa acá? Se obtienen 2 moléculas de óxido nitroso y la reacción de equilibrio está dada por la concentración de ambos, ya sea del producto arriba y del reactivo abajo, elevado al coeficiente estequiométrico. Eso no olvidé decir acá. Está elevado al coeficiente estequiométrico. Este 2 es el coeficiente estequiométrico del producto, en este caso, dióxido de carbono. En este ejemplo, el hidrógeno y el yodo también reaccionan, como habíamos dicho en ejemplos anteriores. La constante se escribe arriba el producto y abajo el reactivo. Si yo miro la reacción de izquierda a derecha, ¿sí? Pero resulta que como es reversible, yo puedo decir que este es reactivo y los otros son productos. Pero siempre mirando hacia un sentido, hacia la derecha, entonces se considera producto y reactivo. Esa relación de las concentraciones de ambos en ese equilibrio dinámico se obtiene justamente una relación constante, una K de equilibrio. Y esto es en forma genérica, que ya lo habíamos hablado. Es lo mismo que tabla, nada más que en forma genérica. En vez de poner ejemplo, pone A, B, C, D, que son los reactivos y productos. Bueno, hay factores que van a afectar ese equilibrio. Vamos a dejar en claro eso. Así como dijimos que la velocidad, ¿se acuerdan que dijimos que la velocidad de reacción está condicionado por la temperatura, vamos a repasar si quieren, por la influencia del grado de división, que por la presencia de catalizadores, ¿se acuerdan? Por la temperatura, por los mecanismos de reacción que se lleva a cabo. Todos esos son factores que van a favorecer o no favorecer a una reacción química, en un solo sentido, hacia la derecha. Pero en un equilibrio químico, ya cuando tengo una reacción reversible como como esta, por ejemplo, reversible, donde yo tengo que hablar de equilibrio químico o dinámico, porque la flecha no está solamente en un sentido, sino que está en doble flecha. Ya tengo que hablar de un equilibrio dinámico y ya me da una constante de equilibrio también. Entonces, en ese caso, también hay factores que influyen en ese equilibrio. Aparentemente toda la cosa está todo en equilibrio, pero hay factores que pueden modificarse por la naturaleza misma.
De pronto se puede aumentar la temperatura, ¿sí? De pronto puede disminuir la presión, ¿sí? Si son gases, por ejemplo, por ahí se pierde el gas y disminuye el volumen. Entonces, ese equilibrio puede modificarse por estos factores que están nombrados acá. La concentración de los reactantes, yo puedo cambiar la reacción de los reactantes, puedo sacar reactantes, puedo meter más reactantes o reactivos, ¿sí? Tal vez el producto también, puedo cambiar la concentración, si lo saco, si pongo productos obtenidos en otra reacción, etc. ¿Me entienden? Entonces, estos son factores que pueden afectar ese equilibrio. Este equilibrio que estoy diciendo, este equilibrio, esta flecha de doble sentido, este equilibrio dinámico. Acá tenés el ejemplo. Este es un émbolo, o sea, este es un recipiente con una reacción química adentro. Y este es un émbolo, una tapa, ¿sí? Un pistón. Entonces, acá yo tengo una determinada presión. Pero ¿qué puede pasar? Que yo este pistón lo baje. Entonces le voy a estar modificando la presión, ¿sí? Y si yo modifico la presión, acá estas moléculas van a tener que buscar un nuevo equilibrio, ¿eh? Van a tener que acomodarse a la nueva situación de presión. Fíjense que la situación acá dentro de este recipiente no es la misma que el recipiente de la derecha. ¿Por qué? Porque este cambio sucedió porque el pistón ha bajado, entonces la presión ha aumentado en los reactantes, ¿sí? Y productos al mismo tiempo. Acá hay reactivos y productos en el mismo recipiente, ¿de acuerdo? Acá está reactivo, esto chiquitito, reactivo, y este ya es del producto. Fíjense cómo hace variar la reacción. Quiere decir que si yo modifiqué la presión, le di la posibilidad de que ellos puedan reaccionar más. Entonces va a obtener más producto, o sea que la reacción se va a desplazar hacia la derecha. Esto dice el principio de Leche-Tellier. Si un sistema ha alcanzado el equilibrio, está todo lindo, todo tranquilo el equilibrio, el nitrógeno en estado gaseoso reacciona con el hidrógeno en estado gaseoso para obtener amoníaco en estado gaseoso. Todo tranquilo, todo en estado gaseoso. Pero es perturbado, ahora lo voy a perturbar. ¿Puedo perturbarlo con qué? Con el cambio de concentración, ¿sí? Con la temperatura, con la presión o con el cambio de volumen. Reacciona, todo el sistema va a reaccionar oponiéndose a esa perturbación, de modo de volver a la nueva condición de equilibrio. Y esto es lo que pasa en este vaso. Vuelve a modificarse estas flechitas, ¿sí? Si yo aumenté la presión, quiere decir que estos dos van a sentirse muy presionados, por así decirlo, porque aumenta la presión, la energía cinética va a aumentar, el choque contra las paredes del recipiente va a aumentar, el choque entre las moléculas va a aumentar, entonces la reacción se va a desplazar hacia la derecha y se va a obtener mayor cantidad de producto. Entonces, el sistema está buscando un nuevo equilibrio. ¿Por qué? Porque yo le cambié la presión. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no el principio Leche-Tellier? Sí, profe. Bien, entonces, veamos. Aquí esto mismo está mostrando. Primero tenés la concentración en un equilibrio inicial, en esta reacción química, en este cambio de la concentración, perdón. Cambio de concentración. Acá lo que cambiamos era la presión. ¡Pum! Le generamos presión con el pistón, bajando el pistón. Acá vamos a cambiar la concentración. Si yo aumento la concentración de oxígeno en esta reacción química, y bueno, la reacción se va a ir hacia la derecha. Es decir, que el equilibrio original del óxido de nitroso va a tener originalmente esto y va a bajar, ¿sí? Va a bajar, va a restablecer su equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué va a bajar su equilibrio? Y porque la reacción va hacia la derecha, va a reaccionar con el oxígeno, va a disminuir, quiere decir. Y el óxido de dióxido de nitrógeno, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. ¿Por qué? Porque se está obteniendo el producto. Pero si yo aumento el oxígeno y le adiciono oxígeno, entonces va a tener que restablecer un nuevo equilibrio. O sea, si yo aumento la concentración de oxígeno, básicamente, esta reacción se va a desplazar hacia la derecha. Sí o sí va a aumentar la cantidad de producto. Entonces, para que esto vuelva al equilibrio, ¿sí? A ver,
Si yo aumento la concentración de acá, si yo aumento la concentración de oxígeno en esta reacción, monóxido de nitrógeno para obtener dióxido de nitrógeno, le hago reaccionar con oxígeno, aumento la cantidad de oxígeno, la reacción se va a desplazar hacia la derecha. Pero el sistema va a ¿cómo se dice? Va a responder en sentido contrario, va a responder a esa perturbación, se va a oponer a esa perturbación. Entonces la reacción va también a restablecer su equilibrio yendo hacia la izquierda. Cuando tengo mucho de este, porque este aumentó, entonces el equilibrio va a volver hacia la izquierda también. O sea que esto se va a mantener, va a buscar su equilibrio de nuevo y para restablecerse como estaba originalmente y volver a la K de equilibrio. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Podría explicar la última parte de vuelta, por favor, profe? Bueno, lo que dije acá nosotros habíamos cambiado la presión, ¿verdad? Habíamos perturbado la presión, ¿sí? Por el pistón. Le dimos más presión a los reactivos y productos que están acá adentro, que están generando esta reacción reversible. Cuando se cambia la presión, el sistema reacciona en contra de ella, de ese cambio. Entonces, necesita restablecer su equilibrio. Entonces, ¿qué hace? Si bien se va a obtener la ecuación en un primer instante, cuando yo le perturbo, se va a ir hacia la derecha, va a reaccionar el sistema. Este también va a reaccionar y va a ir hacia la izquierda. Va a oponerse a esa perturbación. Eso cuando yo modifico la presión, pero acá yo estoy modificando la concentración, la cantidad de reactivo. Si está todo bien hacia en equilibrio, no pasa nada, está todo dinámico, los reactivos y estos son los productos. Pero si yo aumento el reactivo como el oxígeno, yo aumento vamos a tener que, esta flecha ya no va a ser igual. Si yo aumenté esta flecha va a aumentar, se va a hacer más grande que la flecha chiquita, la de abajo. Entonces quiere decir que va a aumentar la cantidad de producto. Pero esto lleva un tiempo, no tan lejano, que el sistema va a reaccionar en contra a esa perturbación y entonces va a volver hacia la izquierda. Es decir, esta flechita va a empezar a crecer también. Va a llegar un momento que el sistema se va a volver a equilibrar. Por más que yo haya, ¿cómo se dice? Aumentado la concentración de uno de los reactivos. ¿Estamos? Bien. Y por último, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Lo que dije está resumido de alguna manera acá. Cambios en la concentración, ¿sí? Acá tenés los reactivos y acá tenés los productos. Miren bien. A, B más B reaccionan para obtener C y D. Pero estos productos también vuelven hacia atrás. Se obtienen otra vez los reactivos. Quiere decir que es una reacción reversible. ¿Qué va a pasar si hay cambios y hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Esas flechitas, ¿hacia dónde se va a ir? Si aumenta la concentración del producto, si yo aumento la concentración del producto, el desplazamiento se va a ir hacia la izquierda, o sea que la flechita va a ir hacia la izquierda para restablecer el equilibrio, ¿sí? Si de alguna manera aumentó la concentración de producto, si aumenta la concentración del producto, entonces la reacción va a ir a la izquierda. Ahora, si disminuye la concentración de producto, por alguna circunstancia, si disminuye la cantidad de los productos, entonces la reacción se va a ir hacia la derecha, va a prevalecer la flecha hacia la derecha, la que estoy mostrando con el cursor, para restablecer el equilibrio. Ahora, si aumenta la concentración del reactivo, si aumenta el caso que yo estaba mostrando acá, si aumenta la reacción del reactivo, A o B o lo que sea, o de los dos, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia dónde va a ir la reacción? Hacia la derecha. Porque aumentan estos dos, entonces la reacción va a crecer esta flecha. Pero después se va a restablecer el equilibrio, ¿de acuerdo? Porque yo aumenté la cantidad de reactivo, entonces tiene que aumentar la cantidad de productos para restablecer el equilibrio. Si disminuye la concentración de reactivos, si yo disminuyo uno o los dos, disminuyo la cantidad, obviamente que los productos van a ir hacia la izquierda. Porque hay como espacios pendientes para ocupar. Entonces los productos van a ir hacia la izquierda, la reacción va a desplazarse hacia la izquierda. O sea, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Pero después
va a volver, en poco tiempo, se va a restablecer otra vez, pasa eso para restablecer justamente el nuevo equilibrio. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? Eso es lo que dice el principio Lechetelia. ¿Estamos? Sí, profe. O sea, profe, que cuando disminuye los reactivos, como que el producto se desarma para llenar los espacios vacíos, ¿no? Algo así. Si los reactivos disminuyen de sí, sí. ¿Sí? Los productos tienen que ir hacia la izquierda. Sí. O sea que lo que quiero preguntar es, por ejemplo, que vuelven a su estado original, por decirlo así. O Así sea, es. como que las moléculas se separan. Así es. Así es. Sí, 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 sí. A ver si tengo un ejemplo acá. Acá puede ser, fíjate, lo que le dieron acá, en este ejemplo. Si yo aumento la concentración de los reactivos, me dijiste disminuyo. Si disminuyo los reactivos, la cantidad de reactivos, si yo disminuyo esto, uno nomás, uno que disminuya, la reacción va a ir hacia la izquierda. Va a ir hacia la izquierda hasta restablecerse el nuevo equilibrio. Esos son las condicionantes o los factores que influyen en esa reacción dinámica, en ese equilibrio dinámico de la cual estamos hablando. ¿Sí? Se va a volver otra vez a sus, como dijiste, el producto se va a volver a desarmar, y sí, se va a desarmar y va a volver a su original, oxígeno y óxido de nitroso, monóxido de nitrógeno. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien, bueno, hasta aquí entonces hemos llegado, ahí hasta ya, con esto finaliza. Bien. Bueno, pueden poner un ratito sus... Bioti, puedes cortar nomás el video si es que estás grabando. Bueno, Bioti. profe. Bien. Bioti, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, profe. Ah, bueno, listo. Dale, gracias.